Daniel Matamala presenta Lo que importa. Hoy conversamos con Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional. Además, Heraldo Muñoz, ex canciller y ex subsecretario general de las Naciones Unidas. Parece que 2025 pasará a los libros como un año decisivo, como 1929, 1945 o 1989, esos hitos que por distintas razones cambiaron el rumbo de la historia humana. Y es que ahora, mientras tú escuchas o ves este podcast, el orden mundial se está desmoronando. Tal vez a primera vista eso no suene como algo tan malo. Orden mundial no es un término muy atractivo, suena a conspiraciones de poderosos para mantener las cosas como les benefician, y por supuesto el orden mundial sí tiene mucho de eso. Pero como ocurre en cualquier sociedad, que el mundo tenga un orden previsible y discernible es indispensable para que los países y las personas puedan prosperar. Porque lo contrario de orden es caos. Y lo que está pasando hoy no es que un orden mundial sea modificado para dar paso a otro, sino que está siendo sucedido por una situación que cada día es más caótica. Veamos primero cuál es el orden mundial que hoy se está desmoronando en este año 2025. Nació en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias vencedoras dominaban el mundo. Estados Unidos y en menor medida la Unión Soviética y las potencias aliadas de Europa diseñaron entonces instituciones internacionales como las Naciones Unidas y sus agencias. Apareció el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Se seguirían ciertas reglas políticas, como el respeto a la soberanía y las fronteras de los países, y económicas, como el libre comercio y el predominio del dólar. Todo esto se cumplió a medias, porque el mundo se dividió pronto por la Guerra Fría y porque los conflictos bélicos, por cierto, no desaparecieron. Luego, la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética dejaron a Estados Unidos como potencia hegemónica, con un poder que siguió ejerciendo en gran medida dentro de esas instituciones, la mayoría, de hecho, con sede en ese país. En el ámbito militar, Estados Unidos sería una especie de policía del mundo, con un acuerdo de defensa mutua con los países de la OTAN y protección similar en Asia para países como Japón, Corea del Sur y Taiwán. Uno puede ser crítico de muchos aspectos de este orden, pero hay un hecho que es incuestionable. Logró su objetivo de evitar una catastrófica Tercera Guerra Mundial y, pese a todo, dio paso a una era de relativo orden y estabilidad en gran parte del mundo, comparada con las décadas de guerras previas. Sus reglas hicieron posible la globalización y una época en que cientos de millones de personas han salido de la miseria, especialmente en Asia. En 2001 ocurrió un hecho clave, cuando la atención del mundo se centraba en el ataque a las Torres Gemelas y la torpe reacción estadounidense con su guerra al terrorismo. China entraba en la Organización Mundial de Comercio, mientras Estados Unidos comenzaba una serie de guerras de desgaste que debilitarían su poder. China tomaba la delantera en el mundo de la globalización y se convertía en el motor económico del planeta. Un cuarto de siglo después, un Estados Unidos atemorizado por el ascenso chino intenta destruir lo que ellos mismos construyeron. En apenas 2 meses de vértigo, la administración Trump está desmontando uno a uno los pilares de ese orden mundial que Estados Unidos encabezó. Está destruyendo su sistema de alianzas, hostilizando y atacando a sus supuestos aliados. Alardea de que va a anexar a Canadá y Groenlandia, parte de Dinamarca, 2 fieles aliados estadounidenses. Interviene en la política interna de la Unión Europea, a la que abiertamente desprecia. Los países de la OTAN ahora saben que ya no cuentan con la garantía de defensa estadounidense y están planeando gastar unos $800 mil millones para rearmarse, ya que ahora tendrán que rascarse con sus propias uñas ante la amenaza de Rusia. Cosa parecida ocurre en Asia. Pronto Japón y Corea del Sur deberán construir sus propias defensas ante potencias nucleares como China y Corea del Norte. La garantía de defensa de los Estados Unidos fue el pilar clave para evitar la proliferación nuclear. Ahora ya no tiene valor. El ejemplo de Ucrania es muy claro. Después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania aceptó entregar su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad de Rusia y de Estados Unidos y fue traicionado por ambos. Ahora Ucrania ve cómo Trump y Putin negocian a sus espaldas cómo repartir su territorio, mientras Estados Unidos exige a Kiev el control de sus plantas nucleares y de sus recursos naturales, como las llamadas tierras raras. También el orden económico está saltando por los aires. Trump impone aranceles unilaterales
violando los acuerdos que él mismo firmó con México y Canadá y amenazando a medio mundo con sanciones. Colombia, Sudáfrica, la Unión Europea, nadie está libre. Los supuestos campeones del libre mercado se han convertido de la noche a la mañana en unos matones proteccionistas. Mientras Trump corteja a dictadores, a quienes siempre ha admirado, partiendo de su idolatría por Vladimir Putin, quien está siendo premiado por haber invadido a sangre y fuego Ucrania. A cambio de nada, Trump ya le ha entregado mantener territorio conquistado por la fuerza, bloquear la entrada de Ucrania a la OTAN y ahora reincorporar a la banca rusa al sistema internacional. El 25 de febrero, en el tercer aniversario de la invasión, Estados Unidos se negó a apoyar una resolución de las Naciones Unidas que condenaba el ataque ruso y pedía el retiro de las tropas invasoras. En ese voto, Trump se alineó con las dictaduras de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Sudán contra la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Por cierto, la política de matón de Trump y su desprecio por la democracia y los acuerdos, pero también hay algo más profundo. Parte de la élite estadounidense dejó de creer en la globalización que ellos mismos impulsaron. Hace algunos días, el vicepresidente J.D. Vance dio un discurso en un foro empresarial, la cumbre del dinamismo americano. Y es un discurso bien extraordinario por su honestidad. Déjenme citar un párrafo de lo que dijo Vance. Comillas. La idea de la globalización era que los países ricos ascenderían en la cadena de valor mientras los países pobres fabricaban las cosas más sencillas, pero creo que nos equivocamos gravemente. Resulta que las zonas geográficas donde se fabrican nuestros productos se vuelven terriblemente buenas para el diseño de esos productos. Pensábamos, dice Vance, que los demás países siempre estarían detrás de nosotros en la cadena de valor, pero resulta que al mejorar en la parte inferior de la cadena de valor, también han empezado a alcanzarnos, nos han aplastado por ambos extremos. Aquí el vicepresidente de los Estados Unidos está reconociendo públicamente que el problema es que la globalización sí está funcionando como se prometió que funcionaría, elevando los estándares de vida, la competitividad, la productividad y la innovación en los países más pobres que se iban incorporando al mercado mundial. Así pasó con China, que pasó de ser mano de obra barata a hacer buenas imitaciones y ahora a liderar en aspectos tan claves como la inteligencia artificial. Este contexto es clave. Estados Unidos se está volviendo contra su propia criatura, ese orden internacional que ha permitido la globalización y que hoy están viendo como una amenaza para su hegemonía. Hoy en Lo que Importa hablaremos del nuevo caos mundial, la caída del orden internacional y sus consecuencias para todo el planeta y también para un pequeño país al fin del mundo, llamado Chile, que basa sus políticas precisamente en el libre mercado, el respeto a las reglas del juego y la cooperación internacional. Todo lo que hoy parece estar en duda. Aquí comienza un nuevo episodio de Lo que Importa. Paz Zárate es abogada, experta en Derecho Internacional y nos acompaña hoy. Paz, gracias por estar con nosotros para hablar de un tema que importa. Gracias, Daniel. Estuvimos aquí en este mismo programa el día después de que Donald Trump gana las elecciones y decíamos, bueno, viene un mundo muy incierto. ¿Ha sido peor? ¿Te ha sorprendido lo que ha pasado en estos apenas 2 meses de gobierno? Sí, yo creo que la sorpresa es global. Cuando estuvimos aquí al día siguiente de la elección, ninguno de los dos había dormido mucho. Efectivamente era sorprendente el apoyo que la candidatura de Trump había concitado, porque la expectativa era que ese día no íbamos a saber, sino que quizá varios días después. Y el triunfo fue categórico. Pero no sabíamos con qué rapidez el gobierno, por ejemplo, comenzaría a implementar un programa, no solamente su programa, sino que ideas que tampoco estuvieron en el programa, como por ejemplo el cierre de la Secretaría de Educación, por decreto, no por ley, aunque los ministerios se crean por ley. O por ejemplo, las medidas migratorias eran esperables, pero no estábamos esperando en que se iba a mandar a migrantes a cárceles en El Salvador. O todo lo que ha intentado hacer con respecto a Canadá, México, Panamá, Groenlandia, Dinamarca. Todo eso nunca fue tema de campaña
Y ha pasado tan rápido en estos meses que son 2 meses, pero parece como un año. ¿Y ves alguna línea en común? Porque esto ha sido como una especie de ataque masivo con un montón de medidas, resoluciones, etcétera, tanto en el ámbito nacional como internacional, que se hace muy difícil reaccionar. ¿Ves en todo esto, que parece muy caótico, algún hilo conductor de lo que se está haciendo aquí? Bueno, sí. A nivel internacional, el hilo conductor me parece que es un deseo de, cuando decimos Make America Great Again, lo está haciendo literalmente. El deseo es agrandar el territorio de Estados Unidos a ultranza. Y él mismo lo dice, por un modo u otro. Entonces, si no le resulta con Canadá, que yo creo que algo le va a resultar, luego lo podemos explicar, y si no le resulta con Groenlandia, entonces hay otros proyectos en carpeta y esto va apareciendo y va sorprendiendo también en su agresividad, porque no se trata de hacer una oferta de buena fe de que quiero comprar territorio, que aunque en realidad esto no se usa en el pasado, alguna vez se hizo para Luisiana, etc., sino que es de un modo agresivo y sobre la base del chantaje. Y esto, perdón, pasa es como una vuelta, ¿cuánto? Hace 100 años al pasado, digamos, donde era parte, digamos, de lo que uno esperaba internacionalmente, que los países podían invadirse para quitarle territorio al otro. Antes de las 2 guerras mundiales. Claro. Entonces, como el siglo XX aquí no ocurrió, la conquista está de vuelta y la conduce la superpotencia que antes había liderado un sistema distinto, que es un sistema de reglas, donde no es posible tomar territorio por la fuerza. Y por eso, por ejemplo, todo el sistema, todo Occidente y más, no solamente Occidente, reaccionó fuertemente a la invasión de Ucrania. Y ahora es como si Estados Unidos hubiera cambiado enteramente de bando. Y por eso es que en el fondo lo que estamos viviendo es un cambio de época. Un sistema de reglas, dices tú. Cuando el sistema de reglas se acaba, ¿qué lo reemplaza? Bueno, es difícil tener una bola de cristal para saber qué viene ahora. Lo que sí sabemos es que no es el sistema que nosotros hemos conocido y bajo el cual Chile ha prosperado está cayendo en sus pilares más importantes. Entonces, ¿cuáles son esos pilares? El respeto a la soberanía territorial, la intangibilidad de las fronteras, el respeto a la libre determinación de los pueblos. Esto estamos diciendo el ABC del derecho internacional, no estamos hablando de las reglas más sofisticadas, más cuestionables, quizá no. Esto es el ABC. Y algunas de estas reglas, por supuesto, vienen de antes de la Primera y la Segunda Guerra, solo que con el sistema de Naciones Unidas se han de alguna forma codificado y se han hecho más generalmente aplicables y más respetables. Esas reglas son las que están siendo puestas en duda por el gobierno de los Estados Unidos. Incluso cuando lo digo todavía me impresiona decirlo. Y al mismo tiempo se están rompiendo las alianzas más importantes que constituyen Occidente. Es decir, adiós Occidente. Cuando Estados Unidos convierte a Canadá, su aliado más cercano, en su adversario, cuando se gira en contra de la Unión Europea y cuando abraza el relato ruso respecto de Ucrania, esto es el quiebre del paradigma que ha gobernado el mundo en los últimos 80 años. Suena bien escalofriante lo que estás diciendo, Paz, porque es el mundo que hemos conocido toda nuestra vida, digamos, que se está derrumbando. Exacto, es así de grave y no hay otra forma de ponerlo. Y esto no tiene que ver con ideología, porque hemos tenido muchos gobiernos conservadores en países occidentales, pero ninguno hizo este tipo de giro contra el sistema que nos gobierna. Entonces, una cosa es criticar las instituciones internacionales, querer reformarlas, pensar que no están funcionando bien. Otra cosa es hacer derrumbar el sistema. Lo que está pasando acá, y digamos, ¿a qué se encamina esto? Es que Estados Unidos, por ejemplo, cuando dice queremos Groenlandia, lo necesitamos para la seguridad nacional. Esto es algo bien vago. Y lo tendremos de una forma u otra. Está haciendo una amenaza a la soberanía de un país europeo y un país miembro de la OTAN. Entonces, esto significa, en la práctica, la muerte de la OTAN. Se quiebra la alianza. ¿Qué queda después? Nadie sabe. En principio, lo que vemos, lo que estaríamos viendo es la formación de esferas de influencia, que era lo que existía antes de las 2 primeras guerras, es decir,
que a Estados Unidos como superpotencia no le importa lo que haga Putin en su esfera de influencia, es decir, no le importa si Putin toma el resto de Ucrania o países que antes fueron soviéticos y que ahora son europeos, por decir Polonia, los países bálticos o incluso Finlandia, no le importa, no va a ir en su defensa, lo ha dicho, y tampoco le importaría mucho lo que haga Xi Jinping y China en general. Y eso sería el mundo multipolar de 3 esferas de influencia, pero sin una estructura que una esas esferas de influencia en cuanto a reglas básicas. Eso es el mundo más o menos a donde estaríamos moviéndonos. ¿Y qué lógica ves en eso, Paz? ¿Eso es una ganancia para Estados Unidos? ¿Es una ganancia para Trump? ¿Destruir el orden que tenemos hasta ahora y cambiarlo por esto, si es que llegara de alguna manera a establecerse? A ver, Donald Trump gobierna de una forma intensamente personal. Así como no le interesa la legalidad internacional básica que tenemos, tampoco le interesa la legalidad internacional, la legalidad nacional, la de su propio país, la Constitución, el Estado de Derecho, el respeto a los 3 poderes, que ninguno tiene más que los otros. Eso a él no le importa. Entonces, si tú me preguntas cuál es la ganancia de esto, él está construyendo en los hechos una autocracia. Es una versión americana de Putin. Y eso significa, si yo digo Make America Great Again, estoy diciendo si América tiene que ser mi primera consideración, ellos le dicen América a sí mismos y no al continente, entonces este es un país sin amigos. Y un país sin amigos es un país que está solo, porque en el fondo Donald Trump no cree en las alianzas, él cree en la transaccionalidad. Todo es una transacción. Por lo tanto, todas las relaciones que Estados Unidos tiene con todos los países, el nuestro por cierto incluido, serán revisadas para construir nuevas ecuaciones donde Estados Unidos obtenga más ganancias. Porque él estima, y lo ha dicho literalmente, que dice: todos se han aprovechado de nosotros. Entonces, se hace muy difícil tener relaciones que sean previsibles o estables cuando la definición es la inestabilidad. Es como llevar al área de las relaciones internacionales el paradigma de su programa de televisión The Apprentice, El Aprendiz. Es como si esto es un show que vemos todos los días, pues todos los días pasan cosas, son los capítulos de este reality, y los países están concursando por el favor de Donald Trump. Y hasta ahora ese favor parece ir más bien exactamente hacia los países que hasta ahora eran adversarios de Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, cómo Vladimir Putin se ha beneficiado enormemente de lo que está ocurriendo, y al revés, las democracias liberales aliadas de Estados Unidos están siendo severamente castigadas. Así es. Y bueno, por ejemplo, si vamos al ejemplo de Canadá, que es el más paradigmático porque es un país sin enemigos. Canadá no tiene enemigos, es el país más buena onda que existe. Lo que Trump está haciendo no es solamente, no era solamente un troleo a Justin Trudeau, que obviamente pensaban diferente. Que lo empieza a llamar gobernador, ¿no? Es como una forma de denigrarlo. Claro, y luego empieza a referirse a Canadá como el Estado 51 de los Estados Unidos. Así es. Entonces ahora él se refiere al gobernador Mark Carney, que es el sucesor de Trudeau. En el centro de este diario ninguneo y degradación de la relación con Canadá, hay una pretensión clara que es cambiar la frontera. Él dice que la frontera es artificial, que no corresponde a nada respetable, e incluso ha sido más específico respecto a esa frontera que va en los lagos. Hay que decir que la frontera Estados Unidos-Canadá es la segunda más grande del mundo. Chile-Argentina es la tercera. Eso es un límite largo. Y por supuesto que hay partes que tienen una forma recta. Eso no la hace menos legítima. Bueno, entonces el objeto de él es cuestionar a como dé lugar y sobre la base de poner de rodillas económicamente a Canadá, y además los dos países están muy integrados, obligarlos a una anexión, que es probable que no suceda porque los canadienses no tienen el menor interés, o al menos obligarlos a modificar el límite. Y cualquier ganancia, aunque sea pequeñita, aunque sea técnica, va a ser presentada como un gran triunfo y una confirmación del relato
se estaban aprovechando de nosotros. Yo también temo que en el caso de México haya algo parecido, si no respecto a la frontera, al menos una incursión en territorio mexicano con el propósito, ellos le llaman una soft invasion, una invasión suave, para supuestamente luchar contra el terrorismo, que sería el crimen transnacional que tiene base en México. Pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque el crimen transnacional es una cosa y el terrorismo es otra. En la confusión de conceptos existe la oportunidad, por ejemplo, de tener una excusa para invadir el país de al lado. Y eso se está usando mucho. No solamente Trump está usando esto de que cualquier cosa le ponemos el nombre de terrorismo. Y, por ejemplo, decir que los carteles de drogas, entonces, o las organizaciones de crimen transnacional se les considera ahora organizaciones terroristas y se les aplica una legislación que es totalmente diferente. Bueno, El Salvador ha hecho lo mismo. Para combatir las maras las califican de terroristas, siendo que son cosas delictuales totalmente distintas. Entonces, también se tuercen las leyes. Trump ahora está usando esta ley hablando de una invasión, de una ley del siglo XVIII, para nuevamente torcer la ley también en temas internos. Bueno, sí, ahí también hay una continuación de esta idea de que el país está siendo literalmente invadido y se están usando categorías y leyes diseñadas para la guerra entre estados para combatir el crimen. Ahora, ¿cómo es posible que la superpotencia no pueda hacerse cargo de los miembros del Tren de Aragua y encarcelarlos en sus cárceles de muy buenos estándares y tenga que entregárselos a El Salvador? Es una ecuación muy extraña y la justificación que da Trump es que es más barato para el contribuyente, pero no es el sistema del país que debe hacerse cargo del crimen y además mostrar que hace justicia con todos los parámetros que tiene la Administración de Justicia. Él se salta todos los parámetros de la Administración de Justicia enviándolos a otro país. Ahora, hasta ahora también otra cosa que llama la atención es la falta de una reacción. Tanto a nivel interno en Estados Unidos, claramente no ha habido una reacción ni del Partido Demócrata que está en el suelo, ni de la sociedad civil de alguna manera organizada. Pero tampoco en el ámbito internacional hemos visto realmente que haya una reacción relativamente organizada a esta especie de reality, como decías tú, donde cada día ocurre algo nuevo y da la impresión de que hay un desconcierto absoluto sobre cómo reaccionar. Especialmente estoy hablando de las democracias occidentales aquí. Sí, a ver, yo creo que hay una reacción. Quizá la reacción no puede ir a la misma velocidad que Trump, porque la velocidad de Trump es increíble, son demasiadas cosas por día y es un gobierno que se deleita en concentrar la atención internacional y las portadas de todos los diarios todos los días. Entonces, no es el estilo de la Unión Europea, ni aún en sus momentos peak, ni de Canadá, ni de los demás socios, digamos. Entonces, ¿cuál es la reacción? Yo creo es un despertar que ya venía desde hace un tiempo, en realidad temiéndose que esto ocurriera, a que Occidente efectivamente ya no existe como tal. Va a pasar un tiempo antes que se firme la muerte de la OTAN, aunque eso en los hechos ya existe. Y ese despertar significa que el resto de Occidente tiene que comenzar una nueva alianza y tiene que comenzar a armarse. Por eso estamos viendo hipótesis que jamás habríamos imaginado antes, como por ejemplo que Canadá se integre a la Unión Europea. Lo cual técnicamente no es imposible porque hay una parte en el Atlántico donde Canadá y Francia comparten un borde por una isla. Entonces, pero sí sería un poquito estirar el concepto de borde. Pero no se puede descartar. O la creación de una nueva OTAN sin Estados Unidos y que incluya, por ejemplo, a países en el Pacífico, porque en el Pacífico, que es, digamos, lo que se estima que será quizá la nueva Ucrania, a partir de la posible toma de Taiwán, en el Pacífico no hay y nunca ha habido OTAN o algo parecido. Entonces, Pero sí había una garantía de Estados Unidos de protección, digamos. Ya hay acuerdos unilaterales. El problema es que ahora los acuerdos de Estados Unidos bilaterales con estos socios sabemos que están volando por los aires, todos, comerciales y de defensa, etc. Entonces, sobre todo hay que destacar el liderazgo de Emmanuel Macron, que intenta razonar con Donald Trump, aunque Emmanuel Macron, hay que decirlo, está en la mitad de sus
segundo periodo y él no va a continuar en su posición, y es posible que venga Marine Le Pen o alguien así. Y el liderazgo más débil, por supuesto, de Keir Starmer, y digo más débil porque ahora el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, cosa que en general lamenta mucho, y sin embargo Europa es la clave. Y la prensa británica dice, tendremos que elegir, ¿seguiremos así siendo los mejores amigos europeos de Estados Unidos o por nuestra propia seguridad nos vamos de nuevo con Bruselas? Paz, y la pregunta es, claro, ¿quién es el líder que puede aquí aparecer como un contrapeso a Trump? Tú hablas de Macron, que además está muy debilitado internamente, el caso de Reino Unido. Alemania está en pleno proceso de cambio de gobierno, de negociar para que asuma un nuevo gobierno, que tradicionalmente ha habido un liderazgo como el que tuvo Angela Merkel y que Olaf Scholz nunca logró tener. ¿Hay alguien que aparezca como...? No hay. No hay. Digámoslo de inmediato que no hay. No hay. Y además hay un peligro importante respecto a la Unión Europea, que además Macron siempre lo ha dicho claramente, pero ahora resuena más. Si la Unión Europea dedica gran parte de su presupuesto a armarse, si cada país tiene que destinar 5 o más % del PIB a defensa, eso significa que habrá mucho menos dinero para programas sociales que definen las socialdemocracias europeas. Y eso va a traer consigo mucha protesta social de personas que no entenderán por qué Europa está haciendo esto. No entenderán el peligro que representa, por ejemplo, el imperialismo de Putin ahí al lado. Y entonces el modelo europeo se sacudirá. Donald Trump dirá, bueno, por supuesto, yo siempre he tenido la razón, Europa es un modelo acabado y eso es caldo para la ultraderecha. Exacto, y el que yo propongo es mucho mejor. Entonces, es difícil navegar este mundo para los europeos, muy difícil, y están contra el tiempo, porque tener una capacidad disuasiva suficiente en Europa tomará años, y la necesidad existe hoy. Ahora, Trump está planteando un modelo de ley del más fuerte, ¿no? De que va atacando uno por uno los países de acuerdo a lo que él considera y los obliga o a someterse o a negociar frente a un poder que es superior. ¿Hay alguna manera de contrarrestar ese mundo que está planteando hasta ahora? Da la impresión de que exitosamente Trump. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay varias herramientas, quizás no hay una sola que sirva para todo. Quiero destacar, por ejemplo, el liderazgo de Claudia Sheinbaum de México, que parece haberse ganado el respeto de Trump y también en general de su país y incluso de sectores que no votaron por ella, porque ella muy pedagógicamente, cada vez que viene una amenaza de aranceles, pide un pizarrón gigante y empieza a explicar: esto tendrá tales consecuencias, la verdad es que esto redundará en que el costo de la vida de los ciudadanos estadounidenses crecerá porque nos compran alimentos a nosotros. Entonces hablaré con el presidente Trump para tratar de cambiar esto y decirle que seguiremos cooperando para que la migración indocumentada no pase de México a Estados Unidos y para controlar mejor el tema del fentanilo. Y lo ha conseguido. Bueno, algo interesante ahí, Paz, porque un ejemplo, un efecto no buscado es que de alguna manera Trump ha fortalecido a los líderes que aparecen atacados por esta idea de ir en torno a la bandera, ¿no? De que estamos siendo atacados y nos unimos en torno al líder. En Canadá esto es impresionante. El Partido Liberal estaba en el suelo, a punto de tener una derrota histórica, y gracias a este enfrentamiento con Trump, ahora el Partido Liberal está incluso encabezando las encuestas, porque de alguna manera está solidificando el apoyo de los canadienses contra este nuevo enemigo. Así es. Bueno, yo creo que nadie imaginaba esto cuando Trudeau lo pasó tan mal y la gente empezó a írsele de su gabinete, y la persona que vino a reemplazarlo no tiene ninguna experiencia en política. Es el ex banquero central de Canadá, que además sirvió como ex banquero central en el Reino Unido en la época del Brexit, y sin tener ningún antecedente político, bueno, siendo un liberal, hace una candidatura que tampoco al principio nadie veía con mucha fe. De hecho, los canadienses, la mayoría no sabía cómo se llamaba ni quién era, y ahora va encabezando las encuestas. Ahora es el primer ministro por ahora. Hay una elección que ya se ha llamado y probablemente gane esa elección. Respecto a Canadá, es un poco más agresivo, tengo que decir, la posición de Trump que respecto a México. Entonces, te decía que la comunicación es un arma, ciertamente. Creo que el nuevo primer ministro canadiense la está usando, quizás siguiendo el ejemplo de Sheinbaum de ser muy pedagógico y decir:
Así lo queremos ver. Respecto de Europa, hay estos dos liderazgos que destacamos y un poquito más el Reino Unido. Por ejemplo, el rey Carlos creo que se está involucrando porque se le ha visto recientemente hacer visitas de tipo militar usando las insignias de Canadá, como rey de Canadá, que él es. Que eso, en términos de protocolo y símbolos, es muy potente que él se presente como rey de Canadá y que tenga él también un contacto directo con Trump. Entonces, esa es una herramienta, la comunicación directa y con símbolos. Creo que otra herramienta, sobre todo en los países más pequeños, indudablemente va a ser, y sobre todo si no es del mismo signo ideológico, va a ser unirse por sectores. Entonces, por ejemplo, creo que si se llega a concretar la sobretasa arancelaria para ciertos productos, como por ejemplo el cobre, la fruta, el salmón, la comunicación de cómo el proveedor externo, que en este caso podría ser Chile, podría ser Perú, cómo esa relación está cumpliendo un fin importante. Por ejemplo, Chile provee fruta cuando no es la temporada de fruta en Estados Unidos, o lo mismo podría decirse de Perú u otros países del llamado sur global. Entonces, o la provisión de cobre llena un vacío importante a un buen precio y entonces hay una contrapartida, que la ecuación no es tan injusta como parece o que se le dan herramientas para que el gobierno de Trump pudiera venderla como todavía muy ventajosa para Estados Unidos. Y en ese sentido creo que en el panorama bien aciago que existe, hay una iniciativa que es bastante positiva y que no la he visto destacar en la prensa, que es que a mediados de febrero el gobierno de Gabriel Boric creó una instancia público-privada y políticamente transversal para estudiar el escenario de la economía global a partir del gobierno de Trump y preparar conjuntamente, es decir, como país y no como gobierno, posibles respuestas a estos escenarios. Ahora, nosotros somos de este porte, o sea, solos tenemos muy poco poder y uno diría, bueno, nuestra fuerza siempre ha estado en precisamente ser parte de instituciones, de organismos, de reglas. Pero también América Latina es incapaz de unirse en circunstancias como esta. Y hoy tenemos también abismos ideológicos entre Argentina y Brasil, entre Argentina y México, que hacen muy difícil también pensar en una respuesta conjunta de América Latina frente a una amenaza como esta. Yo creo que depende de la amenaza. Por ejemplo, si en el caso que Panamá fuera invadido y el canal fuera tomado, sería imposible que Chile no dijera nada y que otros países que usamos el canal fuertemente no dijéramos nada. Entonces, por ejemplo, ahí creo que habría, sin duda, a pesar de nuestras diferencias, una causa de unión entre varios países. Estamos hablando de cosas que parecen tan increíbles, ¿no? ¿Tú crees que hay una opción real de que, por ejemplo, Estados Unidos puede invadir Groenlandia o puede invadir el canal de Panamá? A ver, yo creo que respecto de Groenlandia no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el Financial Times, el Foreign Affairs, que la amenaza es real. Y respecto a Panamá, también. Que esto puede terminar en guerra, también. Esto es incluso difícil decirlo, pero es tanta la fijación con el crecimiento del territorio y además Trump sabe, como lo sabe Putin, que en este momento la Unión Europea está en términos militares bastante debilitada y ha entregado mucho de lo que tenía de su armamento a Ucrania, que no está hoy, por ejemplo, en un buen pie para defenderse a sí misma. Y cuando hablamos, por ejemplo, el caso de cuando Rusia invade Ucrania hace 3 años y todos dijimos esto parece de otra época, ¿no? Para una guerra de invasión en que tanques de una potencia cruzan la frontera e intentan tomarse la capital de otro para quedarse con el territorio de ese país. Uno dice, bueno, ¿en qué año estamos? ¿No? ¿En qué siglo estamos? Pero hoy lo que tenemos es que esa invasión está legitimada. Que en el fondo Putin está negociando con Trump directamente, bueno, pues en cuánto del territorio que conquisté me voy a quedar, cuáles son las garantías que voy a tener, etcétera. Y más que eso, incluso está negociando aprovechar conjuntamente la riqueza minera de esas zonas. Claro. Que Rusia considera rusas. O sea, Estados Unidos se está convirtiendo en un socio de esa invasión. Un socio. Por lo tanto, ese es el nuevo mundo, donde también Estados Unidos podría eventualmente hacer algo similar. Sí, efectivamente. Y entonces, si se está legitimando, yo creo que ese es parte del interés de Trump de cumplir este rol y no escuchar a Europa y no escuchar a Ucrania, es negociar directamente con Putin para tener estas esferas de influencia que habíamos manifestado antes. Y entonces, en su esfera de influencia, cada uno hace lo que quiere. Entonces, la Unión Europea
dentro de su construcción había había contemplado tener un área de defensa, pero fue retardando el implementar y hacer realidad esa pata de defensa. Y entonces ahora ya es tarde, hay que hacerla, pero hoy esa área está debilitada, no solamente porque las herramientas que habían, incluso las herramientas, digamos, incluso el entrenamiento de la gente no está en el momento, no hay, en la mayoría de los países europeos no hay un reclutamiento obligatorio, no hay conscripción obligatoria, eso también tendría que volver, y formar generaciones en un supuesto que había salido por la ventana, que es guerra en el propio continente. Entonces, eso hay que decirlo, en este momento no está, y el peligro existe tanto por parte de Rusia como por parte de Estados Unidos. Y también hay que decir que Ucrania hoy tiene dos enemigos, Putin y Trump. Paz Zárate, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Hasta la próxima. Nuestro invitado fue ministro de Relaciones Exteriores, subsecretario general de las Naciones Unidas, presidió también el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, es alguien que conoce como muy pocos cómo funciona este orden internacional que hoy está en cuestión, sino derechamente desmoronándose. Heraldo Muñoz, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. De todas las cosas tremendas, increíbles que están pasando en estos 2 meses, en este inicio de este año 2025, ¿qué es lo que más te impresiona o qué es lo que te parece más grave? Bueno, hay tantas cosas, es difícil escoger, pero diría que la erosión del Estado de Derecho en Estados Unidos, el ataque a la democracia, a la división entre los poderes, este desafío del presidente de Estados Unidos a los tribunales de justicia y a sus decisiones, que incluso ha llevado a que el presidente conservador de la Corte Suprema le diga, mire, sabe, eso no corresponde, porque si usted está disconforme con una decisión judicial, usted no puede pedir que se remueva al juez, ¿eh? Entonces, eso acompañado de otras situaciones, son tantas. El que se cancele y se deporte a residentes permanentes de Estados Unidos que tienen la famosa Green Card. Por haber participado en una protesta. Por participar en una protesta. Y ya no es un caso, son varios. Y situaciones donde turistas alemanes entrando a Estados Unidos han sido deportados porque tienen en su celular alguna comunicación contraria al presidente Trump. Heraldo, Trump está llevando las cosas al extremo de decir hasta dónde puede llevar un poder omnímodo, si alguien lo va a poder detener en algún momento en esta especie de toma del poder absoluto en Estados Unidos. Puede ser que esa es la dirección y que está intentando ver hasta dónde puede llegar, porque además tiene las condiciones favorables, controla la Cámara de Representantes, controla el Senado, la Corte Suprema es totalmente favorable a él. Entonces tiene todas las condiciones como para conformarse de manera autocrática y creo que está viendo hasta dónde puede llegar con todos sus decretos ejecutivos, porque son tantos y parece ser parte de la estrategia de tener tantos decretos ejecutivos que los demócratas están como pasmados, no saben cómo reaccionar, por dónde entrarle a tantas cosas. Y daba la impresión, porque siempre se pensó que Estados Unidos tiene estos check and balances, ¿no? De una serie de balances que permitían que nadie acumulara demasiado poder, y se ponía muchas veces como un ejemplo en términos de cómo controlar el poder y evitar que la democracia se convirtiera en autocracia. Parece que era mucho menos firme de lo que pensábamos, ¿no? Así parece. Y bueno, los checks and balances de alguna manera todavía existen, pero no por el lado de los poderes del Estado que él controla en este momento. Pero Estados Unidos tiene una peculiaridad y es que es muy diverso. Entonces, incluso me atrevería a decir que ningún presidente, aún Trump, con todo el control que tiene del Congreso, de la Corte Suprema, se va a enfrentar a una opinión pública donde hay una sociedad civil, donde hay líderes de opinión, además un Estado federal, donde algunos estados pueden decirle, sabe, sus decisiones no se aplican a mi Estado, y varios estados están demandando al gobierno federal respecto a algunas de estas decisiones ejecutivas. Entonces, bien es cierto que el check and balances como que ha terminado por esta situación peculiar del control que tiene el Partido Republicano y Trump, que controla el Partido Republicano. También existe esa sociedad diversa en Estados Unidos que puede ser muy resiliente frente
a esta situación. Ahora, lo que más me preocupa a mí de todo esto, claro, eso es Estados Unidos y es muy lamentable, pero es el efecto de demostración que esto puede tener a nivel internacional y, por cierto, las medidas de política exterior que pueden afectar eventualmente a Chile. Es lo que más me inquieta y cómo está de alguna manera el muy tenue orden internacional, porque algo de orden existía, hoy día se está rompiendo. Estados Unidos se ha retirado del acuerdo de cambio climático. Es decir, la amenaza planetaria más importante que tenemos esta generación y la próxima, Estados Unidos va a estar ausente. Se ha retirado de la Organización Mundial de Comercio, se ha retirado, bueno, de numerosos organismos y le ha dicho adiós al soft power, al famoso poder blando, donde Estados Unidos, a través de la ayuda externa, a través de las ideas, de la cooptación del liderazgo y tantas otras cosas que hacían que Estados Unidos tuviera un liderazgo hasta de carácter cultural, se ha desvanecido porque Estados Unidos y Trump ha decidido que no le interesa eso. Y además la estructura de defensa, ¿no? Porque en el fondo este orden que se establece después de la Segunda Guerra Mundial parte de la base que está la OTAN y que hay un compromiso mutuo de defensa por el cual Estados Unidos se compromete a la defensa de Europa. Claro. Eso aparentemente tampoco rige ya. Claro, porque de alguna manera Estados Unidos, yo escribí una columna que la titulé Poder de alquiler. En el sentido de que Estados Unidos parecen importarle los aliados, las alianzas, la historia, los valores. Lo que le interesa es que Estados Unidos obtenga beneficios concretos, monetarios, de las vinculaciones con otros países. Entonces, de partida le dice a Europa, yo voy a retirar tropas si es necesario, ustedes tienen que pagar más, contribución a la OTAN, ya no solo es 2%, del PIB que les había dicho antes, ahora le está exigiendo el 5%, que los europeos se están dando cuenta que tienen que en realidad hacer su tarea y empezar a invertir en defensa. Y si bien es cierto que se supone que China es el desafío más importante, como dijo Marco Rubio, el secretario de Estado del siglo XXI, sin embargo, le dice a los taiwaneses, el presidente Trump le dice, bueno, ustedes de alguna manera nos robaron el negocio de los microchips y tienen que pagar por la defensa que nosotros le demos ante una eventual invasión del continente. Taiwán, expliquemos que China no lo reconoce como un país independiente, considera que es una provincia rebelde, por lo tanto el riesgo inminente de que en cualquier momento pueda recuperar, comillas, ese territorio de Estados Unidos hasta ahora se había comprometido a defenderlo. Claro, y Estados Unidos, si bien es cierto, siempre ha reconocido teóricamente una sola China. En la práctica es el apoyo fundamental de defensa de Taiwán, pero le está cobrando y Trump le ha cobrado a Corea del Sur y dice que los ejercicios que hace Corea del Sur con Estados Unidos son muy caros. Entonces, su visión de la política internacional es absolutamente transaccional y depende entonces de cuánto gano yo, no de alianzas, no de valores, no de defender cuestiones como la democracia o la estabilidad o la integridad territorial, Geraldo, sino además, que cuánto entra al tesoro de Estados Unidos. Y estos son países que están amenazados por potencias que son nucleares. Rusia es una potencia nuclear, China es una potencia nuclear, Corea del Norte es una potencia nuclear. Y hasta ahora ellos tenían el paraguas también nuclear, por cierto, de Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora? ¿Viene una carrera armamentista en que cada uno va a tener que generar sus propias estrategias de defensa y cada uno aquí se rasca con sus propias uñas? Exactamente. Mira, hay una frase de una entrevista que dio el presidente Trump que ha pasado desapercibida. Yo la recogí y la puse en una columna. Y él dice, mira, en realidad, esto de Estados Unidos respecto a los aliados, nosotros somos como una compañía de seguros. ¿Ah? Entonces, aquí usted tiene que contribuir si quiere que Estados Unidos le dé seguridad. ¿Eh? Y por lo tanto, aquí cada uno por su cuenta. Y eso está muy claro. Y por eso los europeos, yo creo que están en este momento diciendo, a ver, tenemos que ponernos de acuerdo, invertir mucho más en defensa y olvidarnos de que Estados Unidos va a ser un paraguas protector frente
concretamente a la amenaza más directa que ellos tienen, que es una eventual ofensiva de Rusia bajo Putin. Entonces, y eso empieza a pasar de la misma manera en otros lados. China en este momento como que está mirando lo que pasa, mirando particularmente sus intereses más inmediatos, porque China ha venido declinando su crecimiento y el efecto de la imposición de aranceles a China y algunos productos es lo más inmediato para China. Pero yo creo que hay muchos países que van a quedar en la desprotección porque confiaban en la alianza con Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos simplemente le dice, ¿qué es lo que me vas a dar a mí para que yo te proteja? Y ese enfoque transaccional se nota sobre todo en Ucrania, que evidentemente es uno de los problemas más relevantes hoy día en política internacional. Estados Unidos tenía un compromiso de defensa de Ucrania, pero cuando asume Trump, inmediatamente eso cambia. Y Trump más bien está negociando directamente con Putin, haciendo una negociación donde Estados Unidos puede ver qué obtiene allí. Y Zelensky, que además ha sido humillado públicamente por Trump de una manera espantosa, queda un poco fuera de esto. O sea, ni siquiera es que Estados Unidos esté mediando. Estados Unidos más bien está haciendo una negociación directa con Rusia en la que Ucrania no tiene mucho que hacer. Claro, sí, efectivamente. Bueno, es lamentable porque además un país que ha sufrido tantas bajas, que sufrió una invasión y que en estas condiciones tenga que aceptar un alto al fuego que es muy notable, alto al fuego simplemente respecto a la infraestructura energética. Y ahora se está negociando la del Mar Negro, que sería un paso más. Pero los bombardeos siguen, las bajas de civiles en Ucrania continúan. Y francamente Zelensky está muy acorralado, porque claro, podría ser que tenga más ayuda europea, pero eso se demora y no va a compensar lo que le entrega a Estados Unidos, incluyendo la ayuda en materia de inteligencia. Que en su momento Trump decidió cortarla de un día para otro. Cortarla. Entonces los dejó ciegas en lo que estaba pasando. Y lo que Putin le ha dicho es, mire, sabe, yo para llegar a un cese al fuego completo, yo lo que requiero es que cese la ayuda externa de carácter militar a Ucrania. Y eso es simplemente dejarlo en la indefensión a un país como Ucrania, que ha estado en guerra más de 2 años con Rusia. Y que es evidentemente un país mucho más pequeño, con menos recursos para sostenerse solo. Exactamente. Entonces, francamente es una situación imposible para Ucrania y está siendo forzado entonces eventualmente a un acuerdo de paz que va a ser muy perjudicial y que va a significar probablemente que tenga que aceptar la pérdida en la práctica de territorio, partiendo por cierto la Crimea, pero el Donbass es muy probable también que esa situación se vaya consolidando, y eso es una señal extraordinariamente negativa también para otros países que son cercanos a Rusia y que están en una situación parecida de amenaza. Heraldo, ¿y si eso ocurre? Si finalmente Trump logra su objetivo, que es por lo menos cese al fuego, cese de hostilidades, con esas condiciones, vale decir que Rusia mantenga los territorios que obtuvo por la fuerza, que son territorios que legalmente le pertenecen a Ucrania, que no haya tampoco una integración de Ucrania a la OTAN, ni haya presencia efectiva de tropas occidentales resguardando esa frontera. ¿Es una paz real? ¿Es una paz duradera la que se consigue ahí? Probablemente no va a ser una paz sostenible, porque la amenaza que eso significa al resto de Europa, Polonia, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, puede ser muy complicado, digamos. O sea, ¿quiénes son los que vienen? Moldavia, Rumania, hay Georgia. Son todos países que tienen situaciones parecidas de comunidades rusas y donde hay enclaves que pudieran justificar una situación semejante a la que está experimentando Ucrania. Y donde Rusia ha actuado activamente. Tuvimos recién el ejemplo de las elecciones en Rumania, que finalmente fueron canceladas debido a la interferencia rusa. Sí. E incluso el vicepresidente estadounidense Vance, en un discurso frente a los europeos, digamos, de alguna manera apoya esa intervención rusa, o al menos dice que no es posible que Rumania actúe de esa manera. O sea,
la interferencia rusa en Rumania, en Georgia, que es una ex república soviética, en Moldavia, que también es ex república soviética, está ocurriendo ya. Sí, absolutamente. O sea, hay estudios muy claros que revelan la intromisión en los procesos electorales de esos tres países. Y lo de Rumania, el apoyo al candidato anti-OTAN, digamos, fue evidente. Y por eso que la Corte Constitucional de Rumania decidió cancelar la primera vuelta por esa interferencia. Entonces, la situación creo que es extraordinariamente compleja, particularmente para Europa. Pero de nuevo, Estados Unidos parece no preocuparle, y por el contrario, hay una dimensión ideológica que el presidente Vance de alguna manera refleja al haber ido a Alemania y apoyar expresamente a la alternativa para Alemania, digamos la ultraderecha alemana, reunirse con la presidenta de ese partido de ultraderecha neonazi, ignorar al primer ministro en ese momento y apoyar, bueno, a sectores de ultraderecha en Europa. Cosa que Elon Musk también ha hecho. Elon Musk también lo ha hecho abiertamente. Ahora, y Elon Musk lo ha hecho. Ahora, uno entiende qué gana Putin en esto. Muy claro. Putin es clarísimo lo que está ganando, digamos, y cómo le conviene toda esta negociación. ¿Qué gana Trump? ¿O por qué Estados Unidos está teniendo una postura tan a favor de los intereses rusos y a favor de los intereses de Putin? Bueno, yo nunca he entendido mucho, pues, esta relación de Trump con Putin. Y hay mucha especulación al respecto al pasado, qué sé yo. Pero está claro que le gustan los liderazgos fuertes, los liderazgos autoritarios, que toman decisiones sin burocracia. Pero no entiendo cómo esto puede encajar con el internacionalismo liberal que caracterizó a Estados Unidos, más o menos dependiendo de si era una administración republicana o demócrata, pero siempre había una suerte de internacionalismo liberal. Y eso se termina ahora con Trump. Y francamente no sé lo que gana. Más bien yo sospecho que está sembrando los eventuales antagonismos del futuro de los intereses de Estados Unidos. Porque no entiendo dónde están. Por cierto, no es por el lado de los valores, pero los intereses nacionales. ¿Qué es lo que gana Estados Unidos? No entiendo todavía. O sea, en Ucrania lo que está haciendo es algo como de área chica, si habláramos de fútbol. Es decir, bueno, yo me hago cargo del 50% de las tierras raras, de los minerales, digamos, a cambio de todo lo que le dieron. Las centrales nucleares también quiere hacerse cargo de ellas. Centrales nucleares. Entonces, es una ganancia pequeña y no está el cuadro general, digamos, de cuáles son los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Eso todavía no lo visualizo. Heraldo, ¿y cómo interpretas o cómo entiendes estas movidas tan agresivas que ha hecho Trump también en estos 2 meses contra países supuestamente aliados? Canadá, por ejemplo, el máximo aliado de Estados Unidos, país vecino que lo ha apoyado en cada una de sus incursiones, y ha estado una y otra vez hostilizando a Canadá, diciendo que tiene que convertirse en el Estado 51, imponiéndole aranceles, etc. A Dinamarca, otro aliado de la OTAN, que ha dicho que incluso por las fuerzas, si es necesario, se van a quedar con Groenlandia porque la necesitan por intereses estratégicos. A Panamá, amenazándolo con el canal de Panamá. ¿Qué pretende? Si es que pretende algo, si hay alguna estrategia detrás de toda esa especie de matonaje contra los que supuestamente son los aliados de Estados Unidos. Hay una combinación como de resurgimiento del destino manifiesto de Estados Unidos, ¿no? Que era en el siglo XIX, cuando Estados Unidos se expandía territorialmente, y eso era parte del poderío de Estados Unidos, y además de la idea de que Estados Unidos era una nación escogida por Dios de alguna manera para hacerse cargo de países menos adelantados, etc. Entonces hay algo de eso, hay algo de doctrina Monroe también, respecto a América Latina. De América para los americanos, que era la doctrina América Monroe. para los americanos, claro, en el sentido de la doctrina Monroe surgió también en el siglo XIX, básicamente para decirle a los europeos, ustedes no tienen nada que hacer en el hemisferio occidental, ¿eh?
Y eso significa China entonces fuera de América Latina, tratar de reducir la influencia de Estados Unidos. Pero de nuevo no se entiende cómo hacerle la vida imposible a los aliados. En el caso de Canadá, yo al comienzo pensé que era una broma, la continuación de una broma, es decir, esto, una suerte de desdén que Trump tiene hacia algunos países. Pero la broma se ha ido transformando en algo que se repite cada vez más y que va acompañado del incremento de aranceles. Y la reacción de Canadá es muy firme en ese sentido. Lo de Groenlandia es otra cosa que no se explica mucho y la última amenaza fue bastante fuerte hacia Dinamarca. Y lo siguen escalando. Esta semana el vicepresidente Vance va a Groenlandia, pese al rechazo de las autoridades locales de esa visita. Claro, y su esposa, la segunda dama, como se dice en Estados Unidos, está ahora en Groenlandia y como el primer ministro de esta región autónoma ha dicho que esto es una provocación, como una agresión a Groenlandia. Y está lo del Canal de Panamá, que va a retomar el Canal de Panamá por la fuerza si es necesario, diciendo que las tarifas que se cobran a los buques de Estados Unidos son ridículas y abusivas. Pero resulta que las tarifas a los barcos dependen de criterios objetivos. Primero, el tipo de barco, la carga que llevan, y en ese sentido las tarifas son bien objetivas. Y a Chile le interesa mucho porque somos el tercer país a nivel mundial que más usa el Canal de Panamá. Y sin embargo, hay un presidente de Panamá que en tiempos normales habría sido un aliado de Trump, porque es muy conservador, se ha transformado en un adversario por la situación del Canal de Panamá. Pero, vamos precisamente a Chile, porque uno dice, bueno, esto está pasando por allá lejos, incluso da la impresión de que la sensación de algunos en Chile, no hagamos nada, tratemos de pasar piola, ¿no? Que no se vayan a acordar que existimos nosotros para que no nos llegue el mazazo en la cabeza. Y uno se pregunta, bueno, Chile es un país pequeño, es un país que está totalmente abierto en su economía al mundo, o sea, dependemos de que el libre comercio efectivamente funcione, dependemos de que los organismos internacionales funcionen porque nos basamos en el respeto a la legalidad, hemos ido a La Haya a defender nuestros derechos cuando estos se han visto amenazados, o sea, Chile es un país muy abierto al mundo, pequeño en términos geopolíticos, pero que tiene una presencia en términos de consolidarse como Estado en este orden internacional muy fuerte. ¿Cómo nos pega a nosotros entonces cuando este orden internacional, tanto en lo político como en lo militar, como en lo económico, empieza a desmoronarse? Bueno, hasta ahora afortunadamente no nos pega y creo que si bien es cierto que uno no puede pasar piola en la política internacional, creo que tenemos que actuar de manera pragmática, de manera serena, pensando en nuestros intereses. Y yo veo como tres peligros en el horizonte en la relación con Estados Unidos y para nuestros intereses. Primero, la situación esta de deportaciones de Estados Unidos que puede afectar a chilenas y chilenos. Lamentablemente, la cantidad de compatriotas que están quedando más allá de los 90 días bajo el visa waiver es un número no insignificante, lamentablemente. Entonces, eventualmente lo que podría pasar es que, sumado a esta idea que algunos en Estados Unidos, particularmente republicanos, algunos alguaciles de condados, qué sé yo, han dicho que hay un turismo delictual gracias al visa waiver, que esa sea una amenaza y que de repente se deporten a un grupo importante chileno que habría que acoger sin duda, pero lo que habría que tratar de defender es el visa waiver, porque en realidad nosotros hemos cooperado lealmente y la situación es más bien política por todo este entorno que no tiene nada que ver con la inmigración irregular, pero de todas maneras como que cae bajo esa esfera. Segundo, amenaza a mi juicio esto que ha dicho el presidente Trump de que va a incrementar los aranceles al cobre. Y eso nos puede golpear y eso sería una transgresión del acuerdo de libre comercio, que es nuestra mejor defensa. Pero hemos visto que Trump no ha hecho caso de esos acuerdos de libre comercio, particularmente el acuerdo de América del Norte. Que lo firmó él. Que lo firmó en su primera presidencia, y él dijo en un momento, yo no sé quién habrá firmado esto. Que un desastre del acuerdo lo firmó él. Él mismo lo firmó. Sí. Entonces, de repente, claro, el Tratado de Libre Comercio
es una buena defensa si a uno le disparan, digamos, con una arma normal, pero si le tiran un bazucazo de repente y ya las normas no importan. Bueno, Perdón, en esa circunstancia, que me parece un súper buen ejemplo, porque nosotros creemos en la legalidad, decimos, firmamos un tratado de libre comercio, lo respetamos, etcétera. Pero Estados Unidos en este momento dice, me da lo mismo el acuerdo. ¿Qué hace Chile en una circunstancia pero como esa? ahí tenemos otro elemento favorable, y es que creo que lo primero que haría Trump para ver el caso de Chile, pediría, a ver, pásenme las cifras. Y como Chile ha tenido un balance positivo, porque es favorable a Estados Unidos, el incremento del comercio bilateral desde que se firmó el tratado del libre comercio con Estados Unidos ha escalado enormemente y ha sido muy exitoso por lo demás, pero siempre favorable a Estados Unidos. Y eso va a ser una primera cosa importante para él, porque cuando hay un déficit, hay un problema con el país. Así que, pero en este momento tampoco Estados Unidos tendría la posibilidad de reemplazar las exportaciones chilenas, porque explotar nuevos yacimientos en Estados Unidos, etcétera, demora mucho tiempo, ¿no? Y la tercera amenaza, a mi juicio, es la de las empresas aseguradoras, que escribieron esta carta muy violenta diciendo que la reforma previsional era expropiatoria. Cualquiera de esos CEOs, de esos gerentes generales de esas 3 compañías que firmaron esa carta, pueden llamar por teléfono a Trump y decirle, mire, ¿sabe? Nos están expropiando en Chile. Y en la carta lo decían, que la administración Trump tenía que estar consciente de lo que estaba haciendo Chile. Era una amenaza directa. Exactamente, que podía revisar el tratado del libre comercio. Entonces, esas son las 3 amenazas. Yo creo que lo que hay que actuar es de manera serena. Yo creo que es muy importante tratar de prevenir esas situaciones, de hacer lobbying en Estados Unidos con la Cámara de Comercio, con los importadores norteamericanos de productos chilenos, y eso se está haciendo por lo demás. Yo sé que se está haciendo, pero ese es el camino, a mi juicio, prevenir que esas situaciones lleguen a ocurrir. Heraldo, y cuando Estados Unidos se convierte en un socio tan poco confiable, que tú puedes tener un acuerdo, pero da lo mismo, digamos, y te puede castigar por cualquier cosa y puede dejar de cumplir los acuerdos, ¿no es China el que gana? Porque para muchos países van a decir, bueno, entonces tenemos que ir más con China, que uno puede hablar muchas cosas de su régimen político, de que es una dictadura, de la represión interna, pero sí se ha mostrado como un socio que efectivamente respeta los acuerdos. ¿No es China el principal ganador aquí en términos de la confianza que puede generar? Es muy posible, y escuché hoy día mismo algunas observaciones respecto al retiro del famoso USAID, que es la agencia de ayuda externa de Estados Unidos, que básicamente ha sido disuelta en la práctica, y que en algunos países de África ya China ha ido a decir, ¿sabe? Lo que Estados Unidos no le está dando ahora a usted, yo lo doy. Que son problemas críticos para detener la malaria, para salvar la desnutrición infantil. O sea, estamos hablando de vidas que están en peligro en este momento. Estados Unidos acaba de anunciar ahora que no va a ayudar con vacunas a los países en desarrollo. Entonces, esa es una oportunidad, obviamente, para China. Así que eventualmente China puede ganar en este escenario. Particularmente como ese es un foco que Estados Unidos no quiere disminuir, pues que con su política esté haciendo exactamente lo contrario de lo que pretende. Y por lo tanto, darle más poder a China. Darle más poder a China, darle más entrada, pese a que busca que China no llegue con más comercio o con más inversión. Pero al final los países llegan y sacan cuentas. Tienen que buscar un equilibrio, por cierto. Y yo soy de los que cree que hay que tener un equilibrio y buscar, de alguna manera, promover los intereses nacionales de uno y no los de China o de Estados Unidos. Pero ese es un desafío diplomático que no es fácil. Heraldo Muñoz, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro episodio de hoy, el segundo episodio de nuestra segunda temporada llamado El Nuevo Caos Mundial. Vamos a estar hablando mucho de temas internacionales este año en Lo que Importa, porque vaya que importan esos temas en un año que aparentemente va a ser decisivo para la historia de la humanidad. Así que son temas que estaremos tratando en profundidad durante toda la temporada. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda siempre suscribirte a nuestro canal en YouTube, también en Spotify, echar a correr la voz sobre esta nueva temporada que ya comenzó de Lo que Importa y que no se va a detener hasta fin de año, porque este año, 2025, es un año que están pasando muchas cosas que realmente importan. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.